Pasan 2 minutos de las 14 horas. Le damos la bienvenida a Betty, como todos los domingos, con su reporte semanal. ¿Cómo estás, Betty? Bienvenida. Buenas noches para vos. Hola, José, hola, Kiki, buenas tardes a toda la audiencia, espero que estén todos muy, muy bien. Por aquí con varias noticias, muchas de ellas muy frescas porque ocurrieron hace instantes. Así que bueno, vamos a ir cerrando la semana marcada principalmente por las últimas elecciones parlamentarias. No podemos no hablar de eso. Que tuvieron lugar, bueno, el domingo pasado, que lo estuvimos cubriendo. Porque bueno, las cosas no terminaron ahí, sino que aún estamos hablando de eso, ¿no? Porque los resultados finales estuvieron recién publicados hace un ratito nomás. Y es por eso que vamos a llamar a esta noticia como la más polémica de la semana y vamos a ir por partes porque es bastante complejo, ¿no? El domingo pasado nosotros nos despedimos, si recordarán, con las mesas electorales ya cerradas y con una boca de urna todavía muy, muy incipiente a favor del partido oficialista Contrato Civil. El conteo de las mesas, recordemos que eso eran 2005 mesas, duró prácticamente toda la noche y la madrugada del lunes, y recién cerca de las 9, las 10 de la mañana del lunes se anunció el resultado preliminar final, ¿no? Con una victoria marcada del primer ministro Nicole Pashinyan con casi un 50% de los votos, es decir, logrando ya la mayoría parlamentaria que supone 53 bancas, ¿no? Pero no la mayoría constitucional que ya requeriría 70 bancas, ¿no? Ya vamos a ir viendo este punto que es muy importante. Recordemos entonces que la participación fue de casi el 59%, una cifra considerable para los estándares armenios, especialmente teniendo en cuenta las últimas elecciones, y una señal de que, bueno, la sociedad entendió, ¿no?, la importancia de estos comicios. Como les decía entonces, el partido Contrato Cívico consiguió 61 bancas, ¿no? En una primera lectura, ¿no? Todo esto después va a haber cambiado. Consiguió 61 bancas de 105 escaños del Parlamento. Armenia Fuerte del empresario Samir Karapetyan también quedó en segundo lugar con 28 bancas, y la Alianza Armenia del expresidente Kocharian y la Fratashnak Naktsutyun tuvo 11 escaños. Y Armenia Próspera, liderada por Gagik Zarukian, logró ingresar en un comienzo, ¿no? Con 5 representantes. O sea que obtuvo ahí nomás el 4% necesario para entrar. Igual todo esto que les dije es pasado y no quedó así. Estos fueron los primeros resultados. Después de un par de horas esto cambió y de repente diciendo que se hizo como una revisión del conteo de votos, el partido de Zarukian quedó con el 3,99% de votos. O sea que por algo así como 0,004% no pudo entrar al Parlamento. Así como lo oyen, parece una locura. Y así el oficialismo, en lugar de 61 bancas, como les dije al principio, obtuvo 64, ¿no? Y los otros dos bloques, una banca más cada uno. O sea, 29 para Armenia Fuerte y 12 para la Alianza Armenia. Y eso para Pashinyan le hizo una diferencia importante en cuanto al funcionamiento parlamentario, ¿no? De bancas que se necesitan para impulsar determinadas cosas o tener la obligación de hacer coaliciones para lograr ciertas cosas. O sea que tiene un poco de lógica pensar que fue como una jugada en contra del ingreso de una cuarta fuerza, en este caso la de Gagik Zarukian. Como les decía, el oficialismo logró la mayoría parlamentaria, pero no alcanzó la mayoría constitucional. O sea que para modificar la constitución armenia, lo que tanto quiere Pashinyan, se necesitan 70 bancas, ¿no? Y Contrato Civil quedó lejos de esa cifra, le faltan 6 bancas. O sea, necesitará hacer, sea acuerdos con la oposición o eventualmente buscar
vías políticas. Volviendo al día de las elecciones, bueno, la polémica comenzó incluso antes de finalizar el conteo, porque, bueno, cuando apenas se habían procesado un poco más del 10%, o sea, estamos hablando de las 2 de la mañana más o menos, Nicole Pashinyan salió públicamente a anunciar su victoria, ¿no? La victoria del Partido Contrato Civil y afirmó que formaría gobierno en solitario, o sea, obtendría una mayoría parlamentaria. La oposición, obvio, reaccionó de inmediato, ¿no? Y denunció que una declaración así era como una presión sobre la Comisión Electoral Central, por lo que hubo un clima de bastante tensión ese día y el lunes. Mientras tanto, bueno, desde el exterior comenzaron a llegar algunas felicitaciones. Lo más cómico fue la de la expresidenta de Georgia, que ella con el 10% nomás del conteo de votos, ella ya salió a saludar a Pashinyan y bueno, y a partir de ahí después, ya el lunes empezaron a llegar otros saludos de presidentes, de primeros ministros y demás, incluso del presidente turco Erdogan. Eh, y cuando se anunciaron los resultados finales ya el lunes por la mañana, obvio que la historia, como les decía, no terminó ahí, sino que la Alianza Armenia anunció que iba a recurrir al Tribunal Constitucional para impugnar estos resultados. Y otras fuerzas políticas también lo hicieron porque nadie de la oposición estaba conforme con este conteo. Y así es como la Comisión Electoral Central decide volver a hacer un conteo de los votos que duró varios días, ¿no? Como les decía hoy, hace 3 horitas nomás se anunciaron estos resultados, pero para sorpresa de varios, o no, no hubo casi nada de diferencia en los porcentajes, ¿no? Y el partido de Sarukian no solo que no logró el 40%, sino que bajó un punto más, llegando al 3,98%. O sea, definitivamente no entraría al Parlamento. Lo que pasó fue que durante este recuento, Armenia Próspera, el partido de Sarukian, recuperó 147 votos y solamente necesitaba 50 votitos para llegar al 4%. Pero ¿qué pasó? Después perdió 222 votos porque los resultados de 3 mesas electorales fueron invalidadas. Muchísima mala suerte, la verdad. Y en este caso, el partido obvio que no corre la suerte en esto, sino que debe estar todo premeditado, no vamos a ser tan inocentes. El partido de Sarukian dijo que repitiendo la votación en estos 3 colegios podría haberle permitido superar el umbral del 4% e ingresar al Parlamento, pero la justicia rechazó este planteo. Ya antes de este anuncio, que fue a las 18 horas, como les decía, de acá de Yerevan, las fuerzas opositoras convocaron a una movilización frente a la Comisión Electoral Central y cuando anunciaron los resultados, por supuesto, no estuvieron conformes y tildaron estas elecciones de injustas y pidieron también una nueva elección, lo cual hoy en día parece una locura, ¿no? Así que, pero ese es el cuestionamiento de la oposición y por lo que se ve, toda la oposición se unió en torno a este objetivo, ¿no? Eso es lo que estamos viviendo hoy, domingo, a las 21:11 de la noche, con 64 de los 105 escaños de la Asamblea Nacional. Contrato Civil va a mantener una mayoría suficiente para hacer cosas, ¿no? No todo, como les dije, no todo, pero por ejemplo, aprobar leyes ordinarias, elegir autoridades parlamentarias, hacer nombramientos estatales que requieren, por ejemplo, una mayoría simple. Sin embargo, no tiene la mayoría de 2/3 que se necesitan para la reforma
constitucional, algo que quiere Pashinyan y por supuesto también quiere Aliyev, el presidente de Azerbaiyán. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue todo eso. Todo esto se está viendo que va a venir una semana muy, muy movida, así que por supuesto vamos a estar atentos para ver cómo sigue esto, porque bueno, como les decía, la oposición está bastante disconforme con esto, más allá de que los resultados plantean una marcada victoria del oficialismo. Betty, si te parece, pasamos a la próxima noticia que no tiene que ver con las elecciones y la titulaste como la más solidaria y Armenia está enviando ayuda humanitaria al Líbano. Sí, entre tantas noticias políticas hubo también un espacio para esta iniciativa humanitaria. El gobierno armenio anunció el envío de 80 toneladas de ayuda al Líbano. Este cargamento incluyó medicamentos, artículos de higiene, alimentos no perecederos, ¿no? Enlatados y demás. Y más allá de la importancia material de la ayuda, hay un detalle que merece atención, que es para concretar este envío fue necesario coordinar con Turquía. ¿Por qué? Porque se usó el paso del puente Márgara en la frontera de armenio-turca para ingresar estos 4 camiones. Esto significa que, aunque Armenia y Turquía no mantienen relaciones diplomáticas plenas por el momento, ni una frontera así completamente abierta, existe este nivel de cooperación práctica que permite realizar determinadas operaciones como esta, de abrir la frontera en situaciones particulares. Y el gesto también es bastante simbólico porque sabemos que el Líbano tiene una de las comunidades armenias más importantes del mundo y está pasando ya desde hace años una profunda crisis económica y social. Por eso, bueno, para muchos armenios esta ayuda representa también una forma de solidaridad con una diáspora que tuvo desde siempre un papel fundamental, ¿no?, para la identidad armenia. Muy bien, Betty, qué buena noticia. Y por otro lado, nos vas a compartir otra noticia, que es que el gobierno ve la necesidad de expandir el aeropuerto. Sí, vamos a terminar con este tema que sigue siendo central en las últimas semanas, y es la gran cantidad de gente que está pasando por el aeropuerto de Armenia. Incluso, bueno, la semana pasada para las elecciones también ese fue uno de los motivos. Y esta semana el primer ministro Nikol Pashinyan reconoció que el aeropuerto de Zvartnots tiene que ser ampliado con urgencia. Esta afirmación, bueno, llega en un momento en que Armenia está teniendo, la verdad, que cifras récord de turismo, aumento de conexiones aéreas, muchos vuelos nuevos, y bueno, y también un mayor movimiento de pasajeros, ¿no? A veces, bueno, lo que se veía, por lo menos la semana pasada, era un colapso de la sección de migraciones, particularmente cuando llegan todos los vuelos y aparece como un cuello de botella ahí en esa sección. Bueno, quienes han pasado recientemente, como les decía, por el aeropuerto, posiblemente hayan notado estas largas filas y una infraestructura que comienza a mostrar señales de saturación. Entonces, por eso el gobierno considera que la ampliación es una prioridad ya estratégica de su gestión, así que veremos qué va a pasar con eso. Además, bueno, Pashinyan también insistió en la necesidad de modernizar el sector de la aviación civil, respetar estándares internacionales y también, bueno, fortalecer los otros 2 aeropuertos que tiene Armenia. No nos olvidemos que también hay un aeropuerto en Gyumri, el aeropuerto de Shirak, y el aeropuerto de Syunik, que no es internacional por el momento, que es donde funcionan los vuelos Kapan y Ereván, pero hay una intención de que sea internacional, por lo menos con algunos vuelos a Rusia o por ciudades de la región, ¿no? Así que, por lo visto, el gobierno considera que ya llegó el momento de actuar antes de que este crecimiento termine superando la capacidad existente de la infraestructura de Zvartnots. Perfecto, Betty, muchísimas gracias por toda la información que nos compartiste. Que tengas una linda semana y nos veremos el próximo finde. Un placer estar con ustedes. Que tengan feliz semana a todos.